Bienvenidos a esta segunda lección donde veremos conceptos conceptos generales sobre el accidente del trabajo. Y lo primero que vamos a revisar es la definición. Un accidente del trabajo va a ser toda lesión que se produzca a causa o con ocasión del trabajo y que produzca incapacidad o muerte. ¿Bien? Las lesiones no son otra cosa más que las heridas. Puede ser un estrés traumático también, fracturas, problemas psicológicos, enfermedades profesionales también. También son consideradas dentro de un accidente del trabajo. Bien. Respecto a lo que es a causa o con ocasión, quizás aquí hay un detalle un poco más técnico. A causa significa que es producido directamente por el trabajo. Supongamos que yo soy un carpintero y me contrataron para fabricar mesas. Perfecto. Entonces, parte del proceso de fabricar mesas es que quizás yo tengo que clavar la mesa, tengo que pegar la mesa, lijar la madera, pintar la madera. Entonces, si yo estoy martillando, por ejemplo, y me paso a llevar un dedo, eso va a ser directo de mi trabajo. Es a causa de mi trabajo. Mi trabajo es martillar, es una de mis funciones. Pero con ocasión va a ser toda aquella actividad que tenga relación indirecta con mi trabajo. A ver, por ejemplo, yo para poder hacer mi mesa necesito ir a buscar la madera, ¿cierto? A mí no me contrataron para ir a buscar madera, pero parte de mi trabajo está relacionada con eso. Entonces quizás yo voy a buscar mi madera a la bodega y en el camino me caigo. Bueno, eso es un accidente del trabajo y ese accidente es con ocasión de mi trabajo. Ahora, es importante destacar acá que a causa o con ocasión del trabajo tiene que ver directamente con el trabajo. Por ejemplo, si a mí me da un paro cardíaco en mi trabajo, yo, trabajador carpintero, dijimos, me da un paro cardíaco en mi trabajo y caigo desplomado. ¿Eso es un accidente del trabajo? No, no es un accidente del trabajo, porque no es ni a causa ni con ocasión de mi trabajo. Distinto sería quizás si yo trabajara en un ambiente que me pudiese generar un riesgo de ataque cardíaco, pero como carpintero, mi trabajo no me va a provocar un ataque cardíaco. Eso es una enfermedad común que se le llama, no una enfermedad del trabajo. Es una enfermedad común, por lo tanto, no va a ser un accidente del trabajo. Lo mismo pasa con los resfriados, con las influencias, con todo ese tipo de enfermedades que son enfermedades comunes. Por mucho que yo me haya contagiado en mi trabajo, no pasan a ser enfermedades laborales. ¿Bien? Entonces, claro con esto que es a causa o con ocasión del trabajo y que esto va a determinar si es o no laboral. Hay otras enfermedades que no son consideradas o otros actos que no son considerados dentro de un accidente laboral o un accidente o una enfermedad laboral. Por ejemplo, bueno, los que hablamos de origen común, como son las enfermedades, la influenza, etc., producidos por una fuerza extraña, un terremoto, producidos intencionalmente por la víctima. Antiguamente, cuando recién partió esto del seguro laboral, habían casos de algunos trabajadores que se cortaban algunas extremidades o se hacían daño para poder tener las indemnizaciones, ¿ya? Y los generados por peleas o bromas. Ojo sobre todo con las personas que están expuestas a asaltos, ¿ya? Si yo pongo resistencia al asalto, no se va a considerar como un accidente laboral en caso de yo tener lesiones producto de ese asalto. Otra cosa, si yo discuto con un cliente o discuto con un colega, con un compañero de trabajo, tampoco va a ser considerado como un accidente laboral, porque es una riña. La riña y la pelea, a menos que yo sea boxeador, no tiene que ver con los ámbitos laborales. Y dentro de lo que son los asaltos, una de las recomendaciones que dan siempre las empresas es no oponer resistencia al asalto. Usted debe tomar las medidas preventivas antes. Por ejemplo, manejar poco dinero, las medidas preventivas que le haya entregado su empresa
para el manejo de valores. Bien, así que ojo con estas excepciones que no están consideradas como accidentes laborales. Bien. Ahora, ¿qué es un accidente de trayecto? Hablamos sobre los accidentes laborales. ¿Qué son ahora los accidentes de trayecto? Bien, los accidentes de trayecto son todos aquellos ocurridos en un trayecto directo, ida o regreso, entre el lugar habitación y mi trabajo. O sea, desde mi casa a mi trabajo. Bien. Acá también tenemos que revisar algunos conceptos y analizar alguna definición específica. Un trayecto directo significa un recorrido racional y no interrumpido, ¿ya? Es decir, desde mi casa a mi trabajo, directamente, ¿ya? Ida y regreso. Y el lugar habitación corresponde al lugar donde uno durmió, donde alojó, donde hospedó y donde se hospeda de forma habitual. Bien, este es un detalle importante. Debe producirse dentro de los límites físicos del recorrido. A ver, si yo me caigo dentro de mi casa, no es un accidente del trayecto. Si yo me caigo en el antejardín de mi casa, tampoco es un accidente de trayecto. El accidente de trayecto parte desde la puerta de la reja, desde mi domicilio, hasta la puerta de la empresa. Bien, ese es mi accidente de trayecto. Desde la reja de mi casa hacia adentro es un accidente común. Y desde la puerta, desde mi empresa hacia adentro, pasa a ser un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que desplazarme para llegar a mi oficina. Por lo tanto, pasa a ser con ocasión de mi trabajo. ¿Bien? Hay un mito que es muy conocido y que yo llevo muchos años en prevención de riesgo y siempre me lo mencionan. Las 2 horas. Jamás ha existido un tiempo determinado para mi trayecto. Yo puedo vivir en Viña del Mar y trabajar en Santiago y nadie me lo puede prohibir. Bien, y quizás me demoro 3 horas en llegar a mi trabajo. Pero si a mí me conviene y a mí me gusta, es problema mío. Bien, la empresa no me puede limitar, ni la ley tampoco me puede limitar mi trayecto. Perfecto. Además, esto también tiene relación, muchos de nuestros trabajadores viven fuera de Santiago o tienen su familia fuera de Santiago. Por ejemplo, los mineros. Ya hay muchos mineros, muchas personas que trabajan en minas y trabajan fuera de Santiago y que están fuera de Santiago quizás de lunes a viernes o quizás con estos turnos de 7 días o de 10 días. Y cuando es libre, ¿cierto? Ellos viajan a su hogar. Bien, ese trayecto de su trabajo hasta su hogar va a ser accidente de trayecto. Ahora, siempre y cuando el trabajador termine su jornada laboral y se vaya con todas sus maletas directo al aeropuerto o directo al terminal de buses. Bien, si yo llego a mi casa primero, ¿cierto? Tomo mis maletas, me preparo, qué sé yo, y de ahí viajo hasta mi domicilio, entonces ya se rompió el trayecto. ¿Perfecto? Entonces, ese es un punto importante al respecto. Bien, no hay límites de horas. Además, los que vivimos acá en Santiago, o sea, muchas veces yo me he demorado más de 2 horas en llegar a mi trabajo porque con la cantidad de tacos que hay, o me encuentro con un accidente, o no sé, se cortó la luz en el metro y eso sería todo. Ahora, también ojo, no solamente con las horas, sino que ojo con el trayecto directo que habla la ley, no necesariamente tiene que ser el mismo trayecto siempre. Yo puedo tener varias formas de llegar a mi casa. Puedo tomar un taxi, puedo irme en vehículo, puedo irme en moto, en bicicleta, puedo irme en metro, puedo tomar un autobús. Y todos esos pueden ser trayectos directos. Quizá un día me fui por la autopista y el otro día preferí irme por la carretera o por otro camino porque en realidad la autopista estaba muy congestionada, entonces preferí tomar caminos internos, rutas alternativas. Y no rompí mi trayecto directo porque yo sigo yendo directo a mi casa. Ahora hay un punto importante que hay que destacar. Si yo vivo en Puente Alto y trabajo en Talagante, por ejemplo, y tuve un accidente en Las Condes,
claramente ese no es mi trayecto directo. Yo algo hice, ya algo hice en el transcurso. Fui a pagar una cuenta a Las Condes y de ahí me fui a Puente Alto. ¿Entienden? Eso deja de ser un trayecto directo, por lo tanto, cualquier cosa que me pase a mí en el camino deja de ser un accidente de trayecto. Bien, antes de partir con las causas de accidentes de trayecto, o sea, de las causas de los accidentes del trabajo, quiero mencionarles algunas excepciones que tiene la ley respecto de los accidentes del trayecto, que en la actualidad está considerando accidentes del trayecto, las mutualidades están considerando los accidentes de trayecto cuando uno tiene, por ejemplo, que pasar a cargar benzina al vehículo, o tiene que pasar a buscar o a retirar a sus hijos al colegio. Ya están considerando esas actividades como de primera necesidad, por lo tanto, están considerando esas rutas como accidentes del trayecto. Bien, espero que les haya quedado claro qué es un accidente del trabajo y un accidente del trayecto, parte fundamental para poder saber después si nos corresponde o no el seguro que la ley nos otorga en cuanto a licencias médicas, atención médica y, por supuesto, indemnizaciones en cuanto a mi sueldo mensual, ¿cierto? O algún tipo de indemnización que pueda tener en caso de que las lesiones fueran importantes. Bien, entonces nos vemos en esta próxima lección. Causas de accidentes del trabajo. Hasta luego.